Hola, hola, fanáticos de los fanfics. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si tus personajes favoritos tomaran decisiones totalmente diferentes? ¿O si dos mundos completamente distintos se cruzaran en una historia inesperada? Bienvenidos a este canal, el lugar donde los fanfics cobran vida. Hoy te traigo una dosis de drama, romance, acción o quizás, algo que nunca viste venir. Prepárate para explorar historias creadas por fans, para fans, que llevan la imaginación a otro nivel. Así que, ponte cómodo, suscríbete si aún no lo hiciste, y dale a like para que traiga más vídeos y vamos a sumergirnos en el mundo de los fanfics. Capítulo 116. La puerta sangrienta había caído, pero el proceso se había desarrollado de una manera completamente inesperada. Debido a complicaciones imprevistas, el plan de Agor de enviar tropas de élite a las montañas para dar caza y someter a los clanes de la montaña no salió tan bien como se esperaba. Estos miembros del clan habían llevado las tácticas de guerrilla al extremo. Familiarizados con el terreno, evitaron la confrontación directa y, en su lugar, recurrieron a tácticas de ataque relámpago, sin enfrentarse nunca directamente a las fuerzas de Robert. Sus exploradores avistaron a los soldados que se acercaban desde la distancia y huyeron de inmediato con sus familias y pertenencias, desapareciendo en el desierto antes de que el ejército pudiera siquiera acercarse. A pesar de enviar miles de hombres a las montañas durante varios días, no se hizo ni un solo prisionero. De continuar así, el plazo de 15 días dado por Robert resultaría imposible de cumplir. Justo cuando la campaña parecía estancarse, las fuerzas de Robb Stark se toparon inesperadamente con una figura anciana pero formidable. Brynden Tully, más conocido como el Pez Negro. El hermano menor de Oster Tully, señor de Aguas Dulces. Años atrás, debido a desacuerdos con su hermano, Brynden abandonó las tierras de los ríos y se dirigió al valle para servir a Lysa Arryn. Su esposo, Jon Arryn, lo nombró caballero de la Puerta Sangrienta, confiándole la custodia del paso más importante del valle. Cuando la llamada Alianza de los Justos se rebeló, Brynden intentó reunir a sus hombres y resistir, pero la situación pronto se volvió insostenible. Sabiendo que la batalla estaba perdida, se retiró rápidamente, escapando por un pasadizo secreto dentro de la Puerta Sangrienta y desapareciendo en las montañas de la Luna. Había pasado más de un mes evadiendo a los clanes de la montaña cuando, por pura suerte, se cruzó con Robb Stark, quien estaba buscando en las montañas. Tras defender la Puerta Sangrienta durante más de una década, Brynden quizá no fuera un experto en abrir una brecha desde el frente, pero a la hora de encontrar la forma de rodearla por la retaguardia, pocos en Poniente podían igualar su conocimiento. El auténtico excomandante de la guarnición lideró una fuerza de varios cientos de soldados de élite por los ocultos senderos de la montaña como si estuviera paseando por su propia fortaleza, eludiendo las líneas enemigas sin ser detectado hasta que comenzaron a escalar la propia torre de la puerta. Al final, aunque la estrategia de Aegor había allanado el camino para la victoria de Robert, el verdadero mérito pertenecía a un hombre que nunca había puesto un pie en el campamento rebelde ni había asistido a un solo consejo de guerra. Esto no era de extrañar. En la serie de televisión, Brynden había escapado de la boda roja saliendo a hacer sus necesidades. En los libros, había desaparecido de Aguas Dulces antes de su rendición a Jaime Lannister. Aunque el mundo de hielo y fuego había sido alterado por innumerables remolinos del destino, su asombrosa habilidad para escapar ileso permaneció intacta. Aegor reflexionó que Pez Negro no le sentaba bien. Tal vez Locha sería más apropiado. Una vez asegurada la Puerta Sangrienta, los rebeldes solo tardaron medio día en despejar el paso bloqueado. Cientos de hombres trabajaron por turnos, excavando desde dentro y desde fuera, completando la tarea mucho antes de lo esperado. Al oír esto, Aegor sintió un escalofrío en la espalda. Cuando las fuerzas de Robert tomaron la Puerta Sangrienta, descubrieron que los defensores ya habían despejado la mayor parte del paso. Los prisioneros capturados revelaron que el trabajo había comenzado en el momento en que el ejército rebelde pareció desbandarse. Si la fuerza de flanqueo no hubiera logrado interceptar la guarnición original de la Puerta Sangrienta, o si el desvío de Brynden Tully se hubiera retrasado solo unos días, el ejército rebelde estacionado a la entrada del valle podría haber enfrentado un devastador asalto nocturno.
Era fácil imaginar un escenario. Un campamento de decenas de miles, compuesto por hombres de diferentes estandartes, sin comandantes experimentados, veteranos curtidos en la batalla ni disciplina caballeresca. Si hubiera sido atacado en plena noche, el resultado habría sido catastrófico. Incluso civiles como Aegor y Yoren podrían no haber escapado ilesos. Afortunadamente, la historia no tiene lugar para los sí. Con la puerta sangrienta asegurada, todo el valle se abría ante ellos. Los más de 1000 rebeldes apostados en el valle y al pie de la lanza del gigante comprendieron rápidamente que su posición era desesperada. Al ver la caída de la puerta, se rindieron sin vacilar. En 2 días, todo el valle había caído en manos de Robert. La única fortaleza que quedaba era el propio nido de Águilas. Sin embargo, para llegar a él era necesario atravesar las puertas de la luna, otra formidable fortaleza. Este castillo también estaba en manos de un miembro de la casa Royce, aunque no de la misma rama que había jurado lealtad a los rebeldes. Cuando las fuerzas de Robert llegaron a las puertas de la luna, descubrieron que sus señores aún no habían declarado abiertamente su apoyo a la alianza de los justos, ni el castillo había caído en manos enemigas. Este fue un giro afortunado de los acontecimientos. Más allá de las puertas de la luna se alzaba el último obstáculo. El sinuoso y traicionero sendero que conducía al nido de Águilas. El ascenso, incluso en circunstancias normales, llevaba medio día. En el camino, los atacantes quedarían expuestos al fuego enemigo no solo del propio nido de Águilas, sino también de sus 3 bastiones satélite: piedra, nieve y cielo. La buena noticia era que los comandantes de estas fortalezas se habían abstenido de aliarse oficialmente con los rebeldes. Si bien en algún momento simpatizaron con la causa o incluso la apoyaron en secreto, la llegada del ejército combinado de Robert, portando el estandarte del ciervo de la casa Baratheon, les había recordado rápidamente su verdadera lealtad. Lysa Arryn, sin embargo, se negó a aceptar la realidad. Permaneció refugiada en el nido de Águilas, reacia a descender. Sin embargo, con la escasez de suministros dentro del castillo, el desenlace de esta rebelión, que había sacudido los 7 reinos durante casi 2 meses, ya estaba claro. Era solo cuestión de tiempo antes de que llegara a su inevitable y decepcionante final. El banquete de la victoria se celebró en un campo del valle de Arryn, con vistas al imponente pico de la lanza del gigante. De día, la vista era impresionante. Majestuosas montañas se extendían en el horizonte, y el fantasmal torrente conocido como las lágrimas de Elisa caía en cascada desde las alturas de la cordillera occidental. El arroyo plateado brillaba a la luz del sol, contrastando marcadamente con los oscuros y escarpados acantilados. Por la noche, este tranquilo lugar se convertía en el escenario de la mayor celebración de hogueras en la historia de los 7 reinos. Con la caída de la puerta sangrienta, las vastas riquezas y suministros que los señores de la llamada Alianza de los Justos habían escondido por todo el valle fueron confiscados como botín de guerra. Muchas de estas casas nobles se encontraban entre las más poderosas de la región, y se estimaba que el valor total de sus riquezas saqueadas superaba los 100.000 dragones de oro. Incluso Jon Arryn, señor del valle, tendría dificultades para reunir tal suma con tan poca antelación. Si bien esta fortuna era insignificante comparada con la vasta riqueza de las casas Lannister y Tyrell, era más que suficiente para pagar los salarios del ejército durante al menos 10 días, dejando un superávit considerable una vez saldadas las cuentas. En una gran muestra de generosidad, Roberto distribuyó todas estas riquezas como recompensa a los soldados y señores de la coalición. Para un rey que no andaba escaso de oro, algo así era realmente raro. En lugar de disminuir debido a los primeros reveses de su campaña, la reputación de Roberto no hizo más que fortalecerse. Tras otorgar honores y recompensas al mayor héroe de la batalla, Ser Brynden Pez Negro Tully, el segundo héroe de la guerra, Aegor, fue llamado al centro de la tienda. Esta vez, no solo Robert le sonreía, sino que los gobernantes de los 6 reinos sentados alrededor de la tienda también lo observaban con interés. Para los políticos perspicaces, era evidente que la frágil paz entre los 7 reinos estaba al borde del colapso. Si la guerra volvía a estallar, contar con un hombre hábil en estrategia y planificación podría inclinar la balanza de la victoria. Y este no era un estratega cualquiera. Aegor era la figura central de una aventura legendaria, un guerrero que había luchado contra la famosa víbora roja de Dorne durante docenas de asaltos sin caer.
Un hombre de sabiduría y destreza marcial, su mera presencia en una facción serviría como fuerza de unión para los aliados y como elemento disuasorio para los enemigos. Fue una lástima, entonces, que estuviera atado por juramento a la Guardia de la Noche. Nadie podía reclutarlo. Asesino de caminantes blancos. Bramó Robert, claramente orgulloso del título que le había otorgado a Aegor. Quizás simplemente le pareció impresionante. Puede que ser pez negro nos haya abierto el camino hacia la puerta sangrienta, pero tus ideas fueron indispensables en esta victoria. Dime tu recompensa, siempre que no sea demasiado escandalosa, juro como rey que te la concederé. Una promesa de Robert Baratheon. Las palabras fueron pronunciadas con la arrogancia de un conquistador, pero de su boca, tenían un peso innegable. La carpa, antes animada, quedó en silencio al instante. Todas las miradas se posaron en el joven vestido de negro, de pie en el centro de la reunión. ¿Qué desearía un hermano jurado de la Guardia de la Noche? Capítulo 117. Fuera de la tienda, los vítores estridentes de los soldados en festejo resonaban a través de las cortinas, contrastando marcadamente con el tenso silencio del interior. Bajo la atenta mirada de innumerables nobles, el cuerpo de Aegor tembló levemente. No esperaba que Robert distribuyera recompensas de esta manera, como si pidiera un deseo, dejándolo desprevenido. Su gracia, por favor libérame de mis votos como hermano de la Guardia de la Noche. Las palabras casi escaparon de sus labios, pero la razón lo detuvo en el último momento. ¿Sería tal petición demasiado escandalosa para Robert? Aegor no podía asegurarlo, pero sabía que el rey tenía el poder de concederla. Si Robert lo declaraba hombre libre y ciudadano de los 7 reinos, Jeor Mormont no se atrevería a objetar abiertamente. Pero ¿cómo reaccionaría Eddard Stark? Como mano del rey, tenía la autoridad para desafiar los decretos reales, y desde un punto de vista legal, si bien un rey podía legitimar a un bastardo, no tenía derecho a absolver de sus votos a un hermano jurado de la Guardia de la Noche. Esa había sido la regla durante 1000 años. Si Ned insistía en mantener la tradición, Robert no tendría ningún fundamento legal. Incluso si la voluntad del rey finalmente prevaleciera sobre los principios de la mano, Aegor estaría siempre en desacuerdo con Ned Stark, una posición peligrosa para cualquier hombre en los 7 reinos. ¿Y qué hay de las industrias de la Guardia de la Noche? Si lo liberaban, no tendría justificación para seguir dirigiendo el incipiente imperio manufacturero y financiero que había construido bajo el estandarte de la Guardia. Mormont podría designar a otra persona para que tomara el control de todos sus activos. Ned Stark, con su inquebrantable sentido de la justicia, incluso podría ayudar a impedir que Aegor transfiriera parte de su riqueza. Más allá de eso, a nivel personal, Aegor se había acostumbrado a la vida como vigilante de la noche, en particular a los privilegios que conllevaba su singular puesto como jefe de logística. Nunca tuvo que luchar en el campo de batalla, un lujo que pocos hombres podían reclamar en una época donde la vida era tan barata como la tierra. No bajo la jurisdicción de ningún señor, no sujeto a la voluntad de nadie, no sujeto a ninguna orden, cualquiera con un mínimo de inteligencia podía ver el poder que tal posición representaba. Aunque vestía de negro y llevaba un juramento, los privilegios que ostentaba eran mucho más valiosos que una simple ciudadanía sin influencia real. Tal como estaban las cosas, era el único hombre en los 7 reinos que podía forjar su propio camino únicamente por méritos propios, libre de nobleza o vínculos familiares. ¿Tirar todo eso a la basura y empezar de nuevo? La sola idea era insoportable. Si abandonaba su identidad de Guardia de la Noche, ¿cuántos años de lucha y riesgo le llevaría a volver a estar entre los verdaderos poderosos de Poniente, bebiendo y riendo con caballeros y señores, o sentado cara a cara con un rey? ¿Qué? Robert, aunque impaciente, se mostró notablemente más blando con Aegor que en su último consejo de guerra. Después de todo, este era el hombre que había salvado su honor. Si no te decides ahora mismo, siéntate, toma un poco de vino y carne, y dime cuando te hayas decidido. No, su gracia, ya lo he decidido. Aegor levantó la cabeza, reprimiendo la mezcla de emoción y nerviosismo. Dijiste que podía pedir lo que quisiera, sin límite de cantidad. Bueno, no, pero no puede ser demasiado escandaloso. Pongamos un límite. 3 solicitudes, siempre que no infrinjan la ley ni violen tu juramento de la Guardia de la Noche. Solo necesito 2. Aegor sintió un alivio.
Solo había preparado una petición verdadera, pero la segunda era un pretexto necesario, una tapadera para que su verdadera demanda pareciera más razonable. Primero, el gremio de alquimistas de desembarco del rey ha, por orden tuya, salvaguardado el fuego salvaje que quedó de la dinastía anterior. En el cálido sur, algo así es peligroso, pero en el frío y desolado norte, podría ser un arma estable y eficaz. Solicito a su gracia que ordene al gremio que traslade los depósitos de fuego salvaje de desembarco del rey al muro, dejando solo a unos pocos ayudantes para supervisarlos, mientras que los piromantes, aquellos expertos en su preparación, son enviados a la guardia de la noche para producir y suministrar esta arma para la defensa del reino. Escríbelo. Robert exhaló aliviado, mirando a su escriba. Mientras no se tratara de oro, no tenía objeciones. ¿Cuál es la segunda petición? Hay más de 100.000 salvajes más allá del muro, inquietos y necesitados de ayuda. Sin embargo, el trono de hierro, Aegor dudó, sabiendo que no podía decir directamente que la corona estaba en quiebra. Robert se ofendería. En cambio, suavizó sus palabras. No puede brindar el apoyo necesario. La Guardia de la Noche comprende las dificultades de su gracia, por lo que hemos optado por ser autosuficientes. A través del departamento de logística que establecí, hemos comenzado a recaudar fondos, comprar suministros y entrenar a nuevos reclutas en desembarco del rey con nuestro propio esfuerzo. Muchos en la tienda ya conocían las crecientes industrias de la Guardia de la Noche. Incluso el propio Robert había oído hablar de algunos detalles. Al fin y al cabo, todos los libros que se vendían en Poniente, incluso los panfletos baratos de los burdeles, llevaban la misma pequeña inscripción en la contraportada. Producido por la Guardia de la Noche. Bueno, adelante. Pero hay algo que me frustra, continuó Aegor con tono mesurado. A pesar de nuestros esfuerzos, todas las empresas que brindan apoyo logístico a la Guardia de la Noche pagan impuestos del trono de hierro, igual que los comerciantes comunes. Se supone que la corona financia a la guardia en su defensa contra los caminantes blancos. Sin embargo, el dinero que ganamos con tanto esfuerzo se desvía a las arcas del reino en lugar de destinarse a la defensa del muro. De acuerdo. Robert agitó la mano con impaciencia. Las compras de comida y armas de la Guardia de la Noche, maldita sea. No importa. A partir de ahora, todas las actividades de la Guardia de la Noche en los 7 reinos están exentas de impuestos. Los señores reunidos se quedaron boquiabiertos. Robert, que aún no se había emborrachado hasta el estupor, se dio cuenta de repente de que algo andaba mal. Espera, no. No se permiten nombres. Solo los hermanos jurados de la Guardia de la Noche, hombres que han hecho el juramento y han permanecido en la cima del muro, pueden estar exentos. Su gracia. Ser Barristan Selmy, de pie junto al rey, habló finalmente. Como guardia real, tenía el deber de aconsejar a su señor contra decisiones imprudentes. Las reglas existen para prevenir la explotación. Si impone una condición tan vaga, que impedirá que los hombres presten juramento, permanezcan en el muro unos días y luego regresen para reclamar una exención de impuestos de por vida. Dentro de una década, todos los comerciantes del reino se convertirán en vigilantes de la noche. Robert frunció el ceño al darse cuenta del fallo de su decreto. Pero era Robert Baratheon, y un rey que había hablado con valentía no podía retratarse sin quedar mal. Olvídalo. Cazador de caminantes blancos, la exención solo te aplica a ti. Solo tú, personalmente, estarás exento de impuestos. Su gracia. Barristan parecía exasperado. La restricción parecía severa a primera vista, pero en realidad, seguía siendo una laguna legal lo suficientemente grande como para pasar una carreta. No tardarían 10 años. Bajo el liderazgo de Aegor, la Guardia de la Noche podría canalizar enormes cantidades de riqueza gracias a su exención personal. La inmunidad fiscal total no tenía cabida en un sistema feudal. Basta de hablar. Robert, siempre irascible, se había cansado del debate. Hizo una pausa y luego bebió de un trago, derramando el vino de su copa. Asesino de caminantes blancos, te advierto que este privilegio es solo para ti. Tienes prohibido compartirlo o permitir que otros se beneficien de él. Si te aprovechas de la suerte, te lo retiré. Establecer un límite vago, similar a reservarse el derecho de interpretación final, era, como mínimo, una restricción significativa. Barristan Selmy suspiró,
pero decidió no desafiar más el temperamento de Robert. Bueno, vete de aquí. Robert parecía un poco irritado, pero hoy era un día de celebración. Se bebió el resto del vino, y el alcohol apaciguó rápidamente su frustración. Siguiente, Rob. ¿Qué quieres? No te entretengas como el anterior. Gracias, su gracia. Aegor reprimió su emoción y regresó a su asiento. Su objetivo original había sido conseguir exenciones de impuestos para las fábricas de la Guardia de la Noche, pero había terminado recibiendo algo mucho mejor. Privilegios de exención de impuestos para él mismo. Con esto en la mano, mientras Mormont mantuviera la mente lúcida, Aegor nunca tendría que preocuparse por ser marginado o llamado de vuelta. ¿Y las supuestas restricciones? En el futuro, simplemente tendría que viajar con frecuencia para aplicar su exención de impuestos a las industrias en constante crecimiento de la Guardia de la Noche. Puede que aún no sea una de las figuras más poderosas de los 7 reinos, pero pronto sería una de las más valiosas. Mientras se acomodaba en su asiento, una joven hermosa y familiar levantó su copa hacia él. Margaery Tyrell no había estado presente en el Consejo de Guerra. Las mujeres no podían asistir, pero el banquete de la victoria era otra historia. Sonrió con una mirada apreciativa. El jefe de logística es realmente impresionante. Lo admiró. Aegor sonrió. Igualmente. Pero comparado con las exenciones fiscales, quienes recaudan impuestos, como los Tyrell, son los verdaderos ganadores aquí. Apenas podía contener su orgullo. Mientras no abusara de sus privilegios, la personalidad de Robert significaba que jamás los revocaría, aunque luego se arrepintiera de haberlos concedido. El único hombre común en la gran tienda se había convertido en el centro de atención entre la nobleza de los 7 reinos. Quienes simplemente gastaban oro rara vez comprendían su verdadero valor. Pero los señores que gestionaban la recaudación de impuestos, los jefes de las casas nobles, los tesoreros y los gobernantes regionales sabían exactamente lo que significaba la exención fiscal de Aegor. No tenían envidia, pero no podían negarlo. Este joven vigilante nocturno había logrado algo notable. Tantos ojos estaban fijos en Aegor que pocos prestaron atención cuando Robb Stark dio un paso adelante para reclamar su propia recompensa. Pero entonces, con una sola frase, el joven lobo captó la atención de toda la tienda. La sala, antes silenciosa, estalló en vítores, jadeos y susurros confusos. Aegor casi se atraganta con el vino. Había creído que Cersei era la mayor ganadora de esta guerra. Hace apenas unos momentos, estaba seguro de ello. Pero ahora se dio cuenta de que había alguien más. Robb Stark se arrodilló sobre una rodilla ante Robert, respiró profundamente y declaró: me enamoré de Roslyn Frey, hija de Lord Walder Frey, a primera vista. Su gracia, por favor, concédame su mano en matrimonio. Capítulo 118. Aegor tosió, limpiándose la boca tras casi atragantarse con el vino. Su mirada se dirigió instintivamente al hermano de Roslyn Frey, un hombre con la edad suficiente para ser su abuelo. El hijo mayor de Walder Frey había pasado de la sorpresa a la alegría absoluta, prueba evidente de que esta buena noticia había sido decisión exclusiva de Robb Stark, sin consultarlo previamente con la familia de la novia. Los señores del norte, Karstark, Umber y los demás, le indicaron frenéticamente a su joven señor que retirara su petición. Pero Robb ni siquiera los miró. Sus ojos permanecieron fijos en el rey de los 7 reinos, esperando una respuesta. La expresión de Robert se ensombreció. Como amigo íntimo del padre de Robb y líder de la casa Baratheon, no estaba nada contento con la elección de su esposa. Los Frey no eran dignos de los Stark. Esto era un hecho innegable a ojos de los 7 reinos. Y Robb no era un Stark cualquiera, era el heredero de Invernalia. Si su ahijado realmente quería asegurar su poder y forjar una paz duradera en el reino, debería haberse casado con esa astuta muchacha de la casa Tyrell, uniendo así el norte y el dominio. Dicho esto, la promesa de un rey no se hacía a la ligera. Si bien el matrimonio no era ideal, al menos no representaba una amenaza para la estabilidad del trono de hierro. Robert se recompuso rápidamente y se dirigió al representante de Frey enviado para negociar en nombre de la familia. Estebrón. ¿Puedes tomar esta decisión en nombre de tu padre? Claro que no. Walder Frey siempre había sido la única autoridad en su familia. Pero Estebrón sabía que si se atrevía a negarse, su padre lo castigaría en cuanto regresara a casa. Sí, su gracia.
declaró Esteban sin dudarlo. En nombre de la casa Frey, acepto este matrimonio. Bien. La irritación anterior de Robert se desvaneció, reemplazada por diversión. Nunca había oficiado una boda, y ahora que las cosas habían tomado este giro, no veía razón para no disfrutarla. Ya que tenemos señores de todos los 7 reinos reunidos aquí, ¿por qué esperar otro día? Que las montañas del valle y los nobles de Poniente sean testigos. Que alguien me traiga un septón. Rob, ponte en orden. Te casas esta noche. Un caballero Frey salió inmediatamente corriendo de la tienda para buscar a la novia, mientras que dentro, la atmósfera estalló en caos. Varios señores del norte rodearon rápidamente a Rob, con el rostro tenso mientras hablaban en voz baja pero con urgencia, oponiéndose claramente al matrimonio. Pero pronto fueron ahogados por la creciente oleada de felicitaciones. Algunos aclamaban la buena fortuna del joven lobo en el amor, otros elogiaban a los Frey por conseguir un matrimonio tan poderoso. El cambio del silencio tenso a la celebración ensordecedora ocurrió tan rápido que incluso Aegor quedó atónito por un momento. Los padres de Rob ni siquiera sabían de esto, pero ahí estaba Robert organizando una boda para su hijo en ese instante. Viniendo de él, realmente tiene mucho sentido. Por supuesto, un rey tenía la autoridad para conceder matrimonios, pero solo con el consentimiento de las partes involucradas y sus familias. Cuando el rey loco nombró a Jaime Lannister para la Guardia Real, Jaime lo consideró un honor al principio, pero Tywin lo tomó como un insulto personal y se volvió contra la corona. Robert podía parecer imprudente, pero sabía exactamente dónde estaba el límite. Nunca concertaría matrimonios para vasallos importantes como Robb o Margaery sin el consentimiento de sus familias, pues eso sería una invitación al desastre. Pero esto era diferente. Robb había hecho la petición él mismo. Robert simplemente le estaba dando lo que pedía. Si Eddard y Catelyn Stark se pusieron furiosos al enterarse de la noticia, ese era el problema de Robb, no suyo. ¿Y los Frey? Podrían celebrarlo en silencio. ¿A quién le importa lo que piensen? Aegor se frotó la sien. Algunos hombres ni siquiera pueden controlar su propio cabello, ¿cómo se puede esperar que controlen cualquier otra cosa? Dicho esto, si Robb tenía que casarse con alguien, esta era sin duda una mejor opción que una noble cualquiera o una chica insignificante cuyo nombre Aegor jamás recordaría. Como mínimo, la boda roja nunca ocurrirá. Aún así, no pudo evitar sentir lástima por el padre de Robb. Eddard Stark era una excepción, un hombre con un sentido inusual de la moral y la autodisciplina. Pero en este mundo, donde la igualdad de género era inexistente y nobles y plebeyos vivían en esferas completamente diferentes, virtudes como la castidad, la fidelidad y la monogamia no eran las cualidades más valoradas por el linaje Stark. Aegor, criado en valores modernos, podría condenar la irresponsabilidad de tal comportamiento. Pero desde la perspectiva de un señor, desde la perspectiva de un padre, un hombre como Eddard, que intentó criar a su hijo con estrictos límites morales, solo estaba aumentando la probabilidad de que Robb se rebelara. Si Eddard, en cambio, hubiera dejado que su hijo se diera sus gustos pronto, lo hubiera llevado a algunos burdeles, le hubiera enseñado las verdaderas reglas de la nobleza, le hubiera hecho entender que las mujeres son como la ropa, pero los vasallos son como hermanos, entonces tal vez Robb no se dejaría llevar tan fácilmente por una cara bonita, tomando decisiones impulsivas que no tenían en cuenta los intereses de su casa. Su gracia, una voz finalmente rompió el ruido. Un caballero se adelantó, vacilante. ¿No deberíamos, como mínimo, informar a la mano del rey antes de proceder con la boda? Maldito seas, guardia real. Bramó Robert. Te llaman Barristan el Audaz, pero creo que Barristan el Aguafiestas te queda mejor. Ahora, toma esta jarra de vino y lárgate de mi vista. No vuelvas hasta que la hayas terminado. El anciano caballero de armadura blanca se quedó inmóvil unos instantes, echando un vistazo al caótico festín que se desataba ante él. Con un suspiro, tomó la jarra de vino de la mano de Robert y salió de la tienda en silencio. Unos minutos más tarde, Roslyn Frey, la novia de Robb, a quien Aegor tenía curiosidad por ver, llegó, escoltada por su familia. El ambiente dentro de la tienda, ya animado, estalló en un jolgorio desenfrenado. Muchos de los señores reunidos ya habían visto a Roslyn Frey, pero esta noche, bajo la tenue luz del fuego y con sus parientes de aspecto bastante desafortunado como telón de fondo, parecía aún más impactante.
Su vestido claro se ajustaba a su esbelta figura, haciendo que su piel clara brillara con un delicado resplandor. Su cabello castaño oscuro caía en rizos sueltos por su espalda, enmarcando un rostro de delicada belleza. Pero fueron sus ojos, grandes y castaños, que brillaban con nerviosismo y un toque de misterio bajo la luz de las velas, los que más llamaron la atención. Incluso los severos señores del norte, que al principio habían mostrado poco entusiasmo, se dejaron llevar por el momento. Aunque su estatus no era ideal, su belleza lo compensaba con creces. Pocos podrían oponerse a que una mujer así se convirtiera en la futura señora de Invernalia. Es realmente una belleza. Incluso yo estoy un poco conmovido, dijo una voz junto a Aegor. Quizás hubiera sido inapropiado comentar sobre la novia de otro hombre de esa manera, pero viniendo de Margaery Tyrell, era solo una broma. Aegor no podía ignorarlo, así que levantó su copa, miró a Roslin y asintió. Roslin, ruborizada tímidamente, fue empujada a los brazos de Rob. Robert, con una amplia sonrisa, anunció en voz alta el comienzo de la boda. Los señores y caballeros chocaron sus copas contra las mesas en señal de celebración. El septón aún no había llegado, pero a nadie le importaban esos detalles. Roslin Frey era innegablemente hermosa. Pero Aegor, que había vivido en un mundo de Photoshop y cirugía estética, hacía tiempo que había desarrollado cierta inmunidad a la belleza. Tras una breve apreciación, apartó la mirada. Margaery, observándolo con interés, preguntó de repente. La guardia de la noche prohíbe el matrimonio. ¿Qué piensas cuando ves mujeres? El hecho de que no pueda casarme no significa que no pueda tocar. Por supuesto, no podía responder a la intrigante Rosita con tanta brusquedad. En cambio, imitó la solemnidad de Benjen Stark y respondió con seriedad. Asumimos la responsabilidad como esposas y el honor como concubinas. TSK, Margaery rara vez dejaba de lado su fachada refinada, pero esta vez puso los ojos en blanco, haciendo un puchero con fingido desagrado. Lo miró fijamente, visiblemente molesta. Había estado charlando sin importancia, y aún así, este vigilante nocturno vestido de negro había respondido con una respuesta tan rígida y sin humor. No eres nada divertido. Al darse cuenta de que había sido demasiado cauteloso, Aegor suavizó rápidamente el tono. Sonrió y dijo, no hay mujeres en el muro. Me pongo nervioso al hablar con una dama tan refinada como usted, Lady Margaery. Si la he ofendido, le pido perdón. HMPH, Margaery suspiró con cierta frustración. Había viajado tan al norte y aún no había logrado ni la mitad de lo que se había propuesto. Ahora, incluso su compañero de conversación le resultaba difícil. Ya no tenía paciencia para charlas triviales, así que simplemente apartó la mirada y dejó de hablar con él. Desde el momento en que Rob le pidió matrimonio, Aegor pasó de ser el centro de atención a un simple espectador. Pero seguía siendo imprudente ignorar por completo a una noble. Hay demasiado ruido aquí. Me está empezando a doler la cabeza. Me disculpo, dijo cortésmente, antes de salir de la tienda. Hablar con una mujer hermosa era bastante agradable, pero Aegor era un hombre práctico. Margaery Tyrell jamás sería su amante, y cada conversación con ella era un juego cuidadosamente medido. Si bajaba la guardia, aunque fuera un instante, podría caer en una de sus trampas. Era agotador. Mejor evitar el riesgo por completo. Afuera de la tienda, los ruidos de la celebración continuaban, pero al menos había más silencio que adentro. La luz de la luna y el resplandor de las fogatas dispersas proyectaban largas sombras sobre el campo. Fue entonces cuando Aegor notó a Ser Barristan Selmy. El anciano caballero estaba sentado en un banco bajo a pocos metros de la entrada, aún vestido con su capa y armadura blancas. En sus manos sostenía la jarra de buen vino que Robert le había regalado. Bebió lentamente, con su figura, antes imponente, ligeramente encorvada, y su silueta parecía mucho más solitaria que antes. ¿De verdad tiene intención de acabarse toda la jarra antes de volver? ¿O simplemente estaba ahogando sus penas? Aunque Barristan había intentado arruinar sus planes antes, Aegor aún respetaba su inquebrantable integridad y su habilidad inigualable. Nunca perdía nada en conectar con alguien tan formidable como Ser Barristan Selmy. Capítulo 119. Ser Selmy. Ser Oeste. El viejo guardia real se giró y, bajo la luz de la luna, vio con claridad el rostro de Aegor por primera vez.
Aunque no se conocían, Barristan respetaba a quienes eran leales a su deber, y la dedicación de Aegor a la Guardia de la Noche le granjeó cierta estima. El anciano caballero no ignoró sus palabras. ¿Por qué no estás dentro para la boda? En rigor, dirigirse a Aegor como ser era incorrecto. Como hermano jurado de la Guardia de la Noche, había renunciado a todos sus títulos anteriores y jamás podría reclamarlos. Ante la ley, un guardia de la noche no se diferenciaba de un plebeyo, independientemente de su rango dentro de la orden. Sin embargo, tras meses alejado del muro, Aegor ya no se molestaba en corregir a la gente cuando lo llamaban ser o señor, como lo hacía al salir del Castillo Negro. La realidad era simple. Gente como Margaery y Lady Barristan Selmy apenas interactuaban con la gente común. Si Aegor negaba ser un ser, ¿cómo lo llamarían? Además, los recursos y la influencia que ahora controlaba superaban con creces los de un caballero común, o incluso los de un señor menor. Podía permitirse aceptar tal cortesía sin protestar. Es solo una farsa, dijo Aegor. Tú tampoco apruebas este matrimonio, ¿verdad? Con quien se case el heredero de la casa Stark no es asunto mío, respondió Barristan, negando con la cabeza. A lo que me opongo es a la manera de su gracia de manejar las cosas. El matrimonio determina el futuro de una casa noble. Nunca debe tomarse a broma. ¿Una boda organizada sin siquiera informar a los padres del novio? Es absurdo. En términos de espectáculo, esto no es una simple broma. Aparte de una boda real, ¿en qué otro momento podrían estar reunidos tantos señores del reino en un solo lugar? ¿De qué sirven todos estos invitados si no están los padres del novio? Replicó Barristan. ¿Qué pasará cuando regreses a desembarco del rey y la mano del rey se niegue a reconocer este matrimonio? ¿Se esperará que Robb Stark empaque a su novia y la envíe de vuelta con los gemelos? Lord Eddard es un hombre honorable. Jamás haría algo tan vergonzoso. Aegor reflexionó un momento. ¿Y en cuanto a rechazar el matrimonio por completo? Eso parece improbable. Dime, ¿cuántas casas no ducales en todo Poniente son tan ricas y poderosas como la casa Frey? Las preguntas retóricas solían implicar una respuesta negativa. Pero mientras Barristan reflexionaba, se dio cuenta de que el argumento de Aegor tenía fundamento. En el norte, está la casa Manderly de Puerto Blanco, reflexionó Barristan. En el valle, da igual, tras el fiasco de la Liga Justa, están en ruinas. En las tierras del oeste, sin duda hay casas adineradas, pero ninguna con un poder significativo. Lord Tywin se ha asegurado de ello. En las tierras de la Tormenta y Dorne, las duras condiciones impiden que las casas no ducales alcancen demasiados altos cargos. Y en el dominio, están la casa Hightower de Antigua y la casa Redwine del Rejo, ambas tan ricas y poderosas como los Frey, si no más. Y sin duda más prestigiosas. Los Manderly ya son leales a los Stark. Casar a su heredero con ellos sería una alianza inútil, razonó Aegor. Las tierras del oeste, las tierras de la Tormenta y Dorne no merecen la pena. En cuanto a Antigua y el Rejo, su influencia es innegable, pero dime, ¿dónde están sus tierras? En el extremo suroeste de Poniente, a miles de leguas del norte. Si surgen problemas, ¿qué ayuda podrían ofrecer? Una alianza así carecería de sentido. Por algo se dice, hazte amigo de tierras lejanas, ataca a enemigos cercanos. Cambió ligeramente el tono, insistiendo. Pero los Frey controlan el cruce clave entre el norte y el resto del reino. Tienen riqueza, tropas y una ubicación estratégica. Una alianza matrimonial con ellos no solo aumentaría las fuerzas disponibles del norte en una 10ª parte, sino que también extendería su influencia hacia el sur cientos de kilómetros. Los Stark se fortalecerían y, al mismo tiempo, estabilizarían el control de la casa Tully sobre las tierras de los ríos. Dos pájaros de un tiro. ¿Por qué no lo harían? Es un argumento válido. Barristan señaló la botella de vino que Robert le había ofrecido. Venga, tome una copa. Si hablamos solo de riqueza y poderío militar, los gemelos son un aliado valioso. Pero la historia de la casa Frey es corta, y nunca han producido héroes ni grandes hombres. Su reputación de nuevos ricos no les favorece. Gracias. Aegor se sentó junto al anciano caballero y aceptó la cantimplora, dando un largo trago. El vino era fuerte, pero los métodos de elaboración de aquella época aún eran primitivos. Era más una bebida alcohólica que un auténtico licor. Una historia breve.
El norte está lleno de casas milenarias, pero la mayoría juntas no alcanzan el poder del Oro Alder. ¿Y acaso alguien envía a sus hijas a ellas solo por su historia? Sonrió con suficiencia. En cuanto a ser advenedizos, dime, Ser, ¿quién es el mayor advenedizo de Poniente ahora mismo? 300 años de historia, ni siquiera la mitad de la casa Frey. Pero mientras se siente en el trono de hierro, ¿quién se atrevería a llamarlo advenedizo en su cara? Cuanto más grande el puño, más grande la verdad. La casa Frey puede tener mala reputación, pero después de esta noche, como parientes de los Stark, ya no se burlarán de ellos. Serán una gran casa en todo menos en el nombre. Aegor no había pronunciado el nombre directamente, pero Barristan sabía exactamente a quién se refería. ¿Comparar la casa Frey con la casa Baratheon? Era una afirmación atrevida. Sin embargo, a pesar suyo, Barristan encontró la perspectiva de Aegor convincente. Su lógica era fría, pragmática y difícil de refutar. El anciano caballero podría haber argumentado más, pero en el fondo, sentía que cualquier contrapunto sería débil. En cambio, rió entre dientes. No voy a discutir contigo. Pero si lo que dices es cierto, seguramente la casa Stark, al ser una casa ducal, debería haber conseguido una pareja aún más fuerte. Si pudieras elegir libremente, ¿qué hija de señor habría sido la mejor opción para Robb? Eso sí que fue un error. Si hubiera sido un debate formal, Barristan habría caído directamente en la trampa de Aegor. Ya había considerado esta pregunta hacía mucho tiempo. En realidad, Robb se enfrentaba al mismo dilema que Edmure Tully. A menos que su gracia esté dispuesta a comprometer a la princesa Myrcella con Robb, solo tiene dos opciones, dijo Aegor con suavidad. Un matrimonio con Dorne es improbable. Están muy al sur, y dudo que envíen a uno de los suyos al gélido norte. Eso solo deja una opción. Sonrió con suficiencia. Margaery Tyrell está en esa tienda. Si tanta curiosidad tienes, ¿por qué no entras y le preguntas si estaría dispuesta a casarse con Robb? Barristan tosió torpemente pero no dijo nada. Gracias por su preocupación, director de logística, pero mi matrimonio no es algo de lo que deba preocuparse. Una voz suave y melodiosa interrumpió su conversación, haciendo que Aegor se pusiera rígido por la sorpresa. Se giró y encontró a Margaery parada detrás de él. Señor, vistes de negro, pero pareces saberlo todo sobre el valle y los 7 reinos. Qué curioso. Aegor exhaló, disimulando su momentánea vergüenza. Ni siquiera se había percatado de su llegada. Entre el jolgorio en el campamento y su conversación con Barristan, había pasado completamente desapercibido. Por suerte, no había hablado mal de ella. Forzó un tono desenfadado. Como jefe de logística de la Guardia de la Noche, es mi deber asegurar los suministros y la financiación de los señores del reino. Naturalmente, debo aprender todo lo que pueda sobre ellos. Por supuesto, la comprensión de Aegor sobre Poniente no provenía únicamente de ver obras de teatro y leer libros antes de su llegada a este mundo. Tras llegar a Desembarco del Rey, se basó en las presentaciones de Tyrion y diversos documentos para comprender a fondo el panorama político de los 7 reinos. Aún así, por mucho conocimiento que acumulara, jamás podría igualar a Margaery, nacida en la nobleza y con acceso a muchas más fuentes de información. HMPH. La muchacha puso los ojos en blanco y no dijo nada más. La idea de que ignorara a una mujer rica y hermosa la intrigaría, o incluso la enamoraría, era pura fantasía. Las mujeres ricas y hermosas no se aburren tanto. Margaery se apartó de Aegor y dirigió su atención a Barristan Selmy. Hizo una elegante reverencia. Ser Selmy. Barristan el temerario, o quizás Barristan el aguafiestas. Aunque Robert había sido grosero al regañarlo, Barristan Selmy seguía siendo uno de los hombres de mayor confianza del rey como Lord Comandante de la Guardia Real. No era solo Aegor quien deseaba cultivar una relación con un hombre tan arraigado en el corazón del poder, alguien capaz de influir en el pensamiento del rey en cualquier momento. Señora Margaery. Barristan sonrió y asintió en señal de reconocimiento. En el pasado, como guardia personal y consejero del rey, siempre había procurado no relacionarse demasiado con nobles no pertenecientes a la realeza, evitando cualquier indicio de influencia indebida. Pero tras su reciente conversación con Aegor sobre la política matrimonial de Poniente, se encontró de un humor inusualmente sociable. Perdóneme si mi pregunta es intrusiva, dijo, pero, señora mía, ¿ha elegido marido?
Capítulo 120. Alto Jardín. Hacía tiempo que tenía la mirada puesta en la corona. Como la casa noble más poderosa de los 7 reinos, solo superada por la casa Lannister, los Tyrell habían estado esperando el momento oportuno desde el fin de la rebelión de Roberto, a la espera de que el hijo del rey alcanzara la mayoría de edad. La reina de espinas había pasado años moldeando a Margaery hasta convertirla en la candidata perfecta. No solo hermosa, sino también políticamente astuta, criada con el claro propósito de convertirse en la madre de un reino. Con la riqueza e influencia de Alto Jardín, conseguir un matrimonio así era perfectamente posible. Solo se necesitaba una oportuna muestra de lealtad, una dote generosa y suficiente paciencia para superar a cualquier rival. Si jugaban bien sus cartas, los Tyrell se asegurarían el trono no mediante la guerra, sino mediante el matrimonio. Margaery tenía motivos de sobra para confiar. Había pasado años cultivando relaciones, forjando alianzas dentro de la corte y, poco a poco, reuniendo el apoyo necesario para cuando Robert, inevitablemente, declarara que buscaba una reina para Joffrey. Cuando ese momento llegara, ella daría un paso al frente y proclamaría una victoria indiscutible. Pero entonces, Jon Arryn murió. La mano del rey, que había señalado silenciosamente su apoyo al matrimonio de Margaery, había desaparecido. Antes de que los Tyrell pudieran reaccionar, Robert viajó al norte y, a pocos días de llegar a Invernalia, organizó el compromiso de Joffrey con Sansa Stark. Sin previo aviso. Sin cotejo formal. Sin oportunidad para que Margaery siquiera compitiera. El hombre más impulsivo de Poniente había, en cuestión de días, deshecho más de una década de cuidadosa planificación. No había perdido contra una casa rival, ni contra una noble conspiradora. Había perdido contra una chica que no había hecho nada. Ella quería protestar. Imagina prepararte durante años, sentando las bases, entrenando sin descanso, solo para que te digan que el evento se canceló antes de que siquiera tuvieras la oportunidad de inscribirte. El mundo había cambiado demasiado rápido, y sus meticulosas estrategias no habían logrado seguir el ritmo. Solo había 2 opciones: adaptarse o quedarse atrás. Margaery no era de las que aceptaban la derrota. Si no podía ser reina, buscaría otra forma de acceder al poder. Había cambiado de actitud rápidamente, aprovechando la rebelión en el valle para unirse a Robert. Si no podía sentarse en el trono como reina, lo haría como amante. No era lo ideal, pero era un camino a seguir. Y, sin embargo, por primera vez en su vida, Robert Baratheon, el hombre conocido por sus legendarios apetitos, se había negado a morder el anzuelo. Margaery lo había intentado todo. No era Lyanna Stark, pero era hermosa para cualquiera. Era hábil, encantadora y estaba entrenada en todas las artes de la seducción. Entonces, ¿por qué Robert la había rechazado? ¿Acaso mi pequeña Rosa no era lo suficientemente dulce? ¿O será que el rey de repente ha desarrollado estándares altos? Ella había agotado todos los trucos que su abuela le había enseñado, pero Robert había permanecido impasible. Fue solo después de su incansable persistencia que él finalmente le ofreció una sugerencia, una que ella nunca había esperado. Ve con Robb Stark. Al principio, había descartado la idea. Pero a medida que pasaba el tiempo, llegó a ver la verdad. La casa Tyrell era rica, poderosa y contaba con vastos ejércitos. Pero nada de eso significaba nada si la mano del rey estaba en su contra. Romper el compromiso de Joffrey era imposible. Socavar la influencia de los Stark en desembarco del rey era aún más difícil. El único camino a seguir era el que Robert le había dado. Ya no podía perseguir la corona, pero el poder de la mano, eso aún estaba a su alcance. Y entonces, ella tomó su decisión. Cuando las celebraciones de la noche terminaran, ella haría su movimiento, acercándose a Robb Stark bajo el pretexto de felicitaciones, admiración y buena voluntad. Esta vez no esperaría una invitación. Esta vez, ella atacaría primero. Convertirse en la mano de la nuera del rey y la futura Lady Stark habría sido un camino indirecto hacia el poder, pero todos los caminos conducían finalmente a desembarco del rey. Sin embargo, hace apenas unos momentos, ante los nobles reunidos de los 7 reinos y justo enfrente de Margaery, Robb Stark le había pedido permiso a Robert para casarse con Roslyn Frey. ¿Qué salió mal? ¿Será que todo lo que me enseñó mi abuela estaba anticuado? ¿O es que este mundo está roto? No hice nada malo, entonces ¿por qué todo va mal?
Y, sin embargo, frente a un revés tan aplastante, todavía había logrado mantener una sonrisa educada, conversando un poco con el oficial de la Guardia de la Noche que estaba a su lado como si nada hubiera sucedido. ¿Cuánto autocontrol y compostura había requerido eso? Y, sin embargo, ese maldito vigilante nocturno apenas le había hablado, tratándola con cautelosa distancia, como si fuera algún tipo de amenaza. Si hubiera estado sosteniendo una espada en ese momento, Margaery realmente sintió que podría haberlo atravesado. Pero una persona sabia no actúa por ira. Las rosas tienen espinas, pero ¿de qué servía una espina contra un hombre que supuestamente podía defenderse de la víbora roja durante docenas de asaltos sin perder? Margaery miró a Robb, quien sonreía de oreja a oreja, abrazando a su nueva esposa. Necesitaba despejarse. Así que ella también salió de la tienda. Fue entonces cuando se topó con dos hombres, uno vestido de negro y el otro de blanco, bebiendo bajo la luz de la luna, discutiendo sobre política y el estado del reino. Y entonces, para su sorpresa, empezaron a hablar de ella. ¿Estaría dispuesta a casarse con Robb Stark? ¿Se casará con una Frey? ¿Estará en la cámara nupcial esta noche? ¿Qué sentido tiene preguntarme eso ahora? Bajo el cielo iluminado por la luna, el aire parecía congelarse. Una vez más, el silencio cayó sobre los tres, muy parecido al silencio inquietante que había llenado la tienda antes. Preguntar por la pareja ideal de alguien era tan descortés como preguntarle a una mujer su edad. No era el tipo de pregunta que debía hacerse tan directamente. Pero para sorpresa de Aegor, Margaery respondió sin dudarlo. Mi hombre ideal sería un héroe, dijo con ligereza. Un día, vendría a mí con una corona y montado en un caballo blanco, llamándome su reina del amor y la belleza. Dejó escapar un suave suspiro. Desafortunadamente, parece que solo será un sueño tonto. Solo la ilusión de una pobre chica a la que nadie quiere. Ya veo, dijo Barristan, y su sonrisa se desvaneció. Asintió, pero no hizo más comentarios. Estuvo impecable. Aegor no pudo evitar admirar su habilidad. Responder tan rápido, usar la pregunta para su beneficio, revelar lo suficiente para parecer abierta pero no lo suficiente para darle a alguien influencia sobre ella, fue magistral. Si hubiera permanecido en silencio, habría parecido a la defensiva. Pero si hubiera hablado demasiado, podría haber cometido un error. En cambio, ofreció una respuesta con la dosis justa de anhelo juvenil y autocompasión. Una respuesta técnicamente cierta, pero imposible de criticar. ¿Qué tiene de malo que una chica de 15 años sueñe con ser reina? ¿Quién se atrevería a acusarla de ser demasiado ambiciosa en ese aspecto? En comparación con su propia y torpe retirada del banquete, la respuesta de Margaery había sido mucho más refinada. Aegor reconoció en silencio su habilidad. Pero no tenía idea de lo amargada que se sentía Margaery en ese momento.